Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Conversando con Lilibet. Voy a hablarles hoy de la importancia de hacer inspección a la propiedad. Evita sorpresas y aprovecha de las oportunidades. Mi nombre es Lilibet Morón, un realtor en Georgia, Florida, con más de 32 años de experiencia, colocando mi experiencia al servicio de mis compradores y vendedores. A ver, ¿por qué muchísimas personas que quedan bajo contrato siempre nos preguntan, tienen muchas dudas acerca de lo que es hacer una inspección a la propiedad? Y por ese motivo quise hacer este episodio para ayudar a ustedes, compradores y vendedores, a tomar la mejor decisión en el momento de estar bajo contrato. Sobre todo este punto es para los compradores de casa. Voy a hablar de compradores y vendedores, pero en el primer punto voy a tocar por qué es importante hacer esa inspección a la propiedad cuando estamos bajo contrato. Entonces, ¿cuál es la primera opción que tiene usted como comprador y qué debe tener en cuenta? El por qué debe realizar la inspección a la casa. Si bien es cierto, la inspección de la propiedad no es algo que el banco le va a obligar a hacer. Eso es algo que usted debe tener bien claro. ¿Por qué lo debemos tener claro? Porque muchos compradores creen que este paso es obligatorio. No es obligatorio. Simplemente nosotros, o en este caso esta servidora, les recomienda realizar inspección a la propiedad, aunque la propiedad sea nueva, y ahorita vamos a explicar el por qué. Porque nosotros como realtor no vivimos dentro de la casa, no sabemos las condiciones de la casa, pese a que este vendedor, cuando va a vender la propiedad, en el 99% de las veces ellos envían un disclosure de las cosas que han pasado y no en la propiedad. En inglés se conoce como Seller Property Disclosure. Entonces, siempre nosotros le vamos a recomendar realizar una inspección a esa casa para que ustedes sepan las condiciones, o en el escenario perfecto que no existan daños ocultos. Entonces, cuando usted elabora, vamos al paso del por qué. El por qué ya les dije que es prevención, es evitarse esas sorpresas de los que nosotros no queremos tener. Cuando usted sea dueño de casa, no queremos que vamos a vivir en nuestra propiedad y entonces nos metimos en la propiedad y hay una gotera en español o un leak en el roof, en el techo. Nosotros no queremos eso. Pero si usted no realiza una inspección a la propiedad, probablemente este tipo de situaciones las va a vivir. Entonces, ¿qué pasa al momento de que usted elabora una inspección a la propiedad? ¿Es beneficioso o no? ¿Qué podemos esperar de esto? Fíjense, cuando ustedes elaboran, cuando ustedes mandan a realizar una inspección a la propiedad, y aquí me detengo, quien debe realizar una inspección a la propiedad es un inspector certificado. Muchos compradores me preguntan si puede ir el hermano, el vecino, el amigo, el familiar que sabe de construcción. Puede hacerlo, pero si nosotros no tenemos un reporte de inspección que nos indique cuáles son los daños que tiene ese inmueble, no vamos a poder negociar, y ahora les voy a explicar qué es eso de negociar. Entonces, es muy importante que la persona que contratemos tenga licencia para esto, porque esta persona va a ir hasta la propiedad, nos va a elaborar un reporte de inspección, y con ese reporte de inspección, usted comprador y yo realtor nos vamos a conversar acerca de ese reporte, qué hay en la casa, qué no hay en la casa, cuáles se consideran reparaciones cosméticas, cuáles son las reparaciones que nosotros debemos solicitar a ese vendedor para evitarnos sorpresas después que seamos propietarios. Entonces, esos son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vamos a obtener? Fíjense, una vez que nosotros realizamos la inspección a esa propiedad, que recibimos ese reporte, nosotros vamos a estarnos comunicando siempre con el comprador de la casa. ¿Por qué no tenemos que comunicar con ustedes? Porque ustedes deben asistir en el momento que ustedes hacen la inspección. No están obligados, pero se recomienda que estén de mano con el inspector
esperar que el inspector llegue, le dan una hora y llegar a la propiedad para que el inspector les vaya narrando las cosas que ha conseguido en la casa, en qué condiciones está la casa, qué considera el inspector que es un riesgo para ustedes, qué considera el inspector que le deben solicitar al vendedor y qué se puede negociar. Muchísimas personas, muchísimos compradores, por el tema de que están ocupados, no se llegan a conversar con el inspector. Si ese es su caso, si usted está trabajando, si usted está de viaje y no puede atender la inspección, no se preocupe por eso, porque usted va a recibir de vuelta ese reporte de inspección y usted puede inmediatamente hablar con el inspector para que él le haga una descripción detallada de las cosas que él consiguió y nos pueda dar mayor información para nosotros poder negociar. Normalmente yo al recibir el reporte, si hay algo que yo no entienda del reporte, pues yo hago una llamada con el inspector y le digo, por favor aclárame un poco este término, qué está sucediendo acá. Claro, por los años de experiencia que tengo, los reportes de inspección los manejo bastante bien, pero siempre puede aparecer algo en el reporte de inspección que no sea lo acostumbrado. Entonces nosotros tenemos que ir a ese profesional que es el inspector para que él me dé esa aclaración que yo necesito para poder negociar. Ahora bien, ya tenemos la inspección, tenemos el reporte, comprador y realtor nos hemos puesto de acuerdo en lo que vamos a solicitar. ¿Qué procede después? ¿Qué pasa con este reporte de inspección? ¿Por qué nosotros debemos tener en cuenta ciertos factores? Y cuándo, muy importante, cuándo tenemos que realizar esta inspección. Entonces, una vez que nosotros tenemos este reporte de inspección, yo procedo ya después de haber conversado con mi comprador, procedo a llamar al listing agent. ¿Quién es el listing agent? Es la persona, el realtor, que en la transacción va a trabajar con el dueño de la casa, el seller, el vendedor. Entonces empezamos la negociación. Normalmente mi pregunta siempre para el comprador, porque suele ser beneficioso o no, y esto depende en gran medida de usted como comprador. No hay una regla. La regla es tener el reporte de inspección. Luego que tenemos ese reporte de inspección, empieza la negociación, bien sea de solicitar reparaciones mayores. Y cuando hablo de reparaciones mayores, por ejemplo, siempre les explico a mis compradores que en el reporte de inspección el inspector va a colocar cualquier detalle, grande, pequeño, mediano, que él vea en la propiedad. ¿Por qué? Porque él está obligado a hacerlo. Pero no todo lo que está en el reporte de inspección nosotros lo podemos solicitar. Por ejemplo, si hay un cover son esas platinas que se le colocan a los switches de la luz. Eso es algo que si falta, dependiendo del caso, no se solicita. Pero si hay un leak o una gotera en el roof, en el techo, eso es major. Entonces eso hay que solicitarlo. Si hay goteras o leak en las tuberías, eso es major, eso hay que solicitarlo. Problemas eléctricos, hay que solicitarlo. Si la casa tiene septic tank, usted debe solicitar un punto específico en esto, ya les voy a explicar. Si la casa, por ejemplo, tiene pool, tiene piscina, hay ciertas cosas que hay que solicitar. Entonces, una vez que yo tengo toda esta información, la primera pregunta que yo le hago al comprador es: ¿usted quiere solicitar a ese vendedor que le dé ayuda para los gastos de cierre, o usted prefiere solicitar reparaciones? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué hace esta pregunta si estamos en el tema de pedir reparaciones? Simplemente porque yo tengo que ver cuál es lo más conveniente para usted como comprador. Siempre yo tengo que ir adelante de lo que mi comprador requiere. No tengo, en ese punto que estoy trabajando con el comprador, no tengo que negociar con el vendedor, sino tengo que negociar con el vendedor, pero bajo las necesidades y los requerimientos de mi comprador. Si mi comprador me dice: mira, Elibet, yo soy constructor, yo sé de todo de construcción,
yo lo primero que le voy a decir, muy bien, vamos a suponer que esta casa sea public sewer. Public sewer es cuando es alcantarillado. Ahí no vamos a tener ninguna situación. Pero si la persona me dice, yo sé hacer de todo, o sea, yo puedo digamos, reparar todo lo que ha salido en el reporte de inspección, yo tengo que tener la previsión de saber si la casa es septic tank. Le voy a decir, muy bien, usted va a hacer las reparaciones, pero debemos solicitar a ese vendedor que nos ayude a dar una carta limpia donde nos diga que el septic tank está en perfecto estado, que este septic tank no está goteando, que le hicieron el servicio. Y me detengo acá para explicarles lo del septic tank. Todo el mundo, o la mayoría de los compradores, le tienen muchísimo pavor a las casas con septic tank. Las casas con septic tank pudieran ser una situación que usted no va a querer vivir si el realtor olvida solicitar esa carta que demuestre que ese septic tank está en buenas condiciones. Por ejemplo, si usted eso no lo pide porque usted quiere pedir muchísimo dinero para los gastos de cierre y usted lo olvidó pedir lo del septic tank y usted se mete y ese septic tank está filtrando, goteando, liqueando, como usted le quiera decir, eso va a ser un gran dolor de cabeza porque reparar un leak del septic tank va a ser por encima de los $10,000. Por ejemplo, septic tank en inglés es un pozo séptico. En Estados Unidos muchas propiedades están con septic tank. No es que la propiedad con septic tank sea mala. Lo que es que nosotros olvidemos solicitar a ese vendedor los papeles requeridos para que demuestre que ese septic tank está bien. Entonces, en el punto que el comprador me diga, yo quiero dinero, no pasa nada, yo voy a pedir dinero de acuerdo a un estimado que nosotros vamos a ayudar con ayuda de varios contratistas, cuánto debemos pedir de gastos de cierre y vamos a solicitar ese septic tank, en el caso que sea septic tank, porque yo no quiero tener un dolor de cabeza que el comprador me llame de vuelta que se metió en la casa y que la casa resultó siendo el septic tank. O sea, no resultó siendo que el septic tank estaba tapado, líquido, goteando o lo que sea. Ahora, si mi comprador a mí me indica, no, Lilibet, yo no tengo dinero para reparar, yo no sé nada de reparación, mi deber como realtor es solicitar todas las reparaciones que se consideran major dentro de ese reporte de inspección. Y ya hablé un poco de lo que es major. Las reparaciones mayores, estamos hablando de lo que es roof, el techo, tuberías de agua, problemas eléctricos, estructuras. Eso es major. Un problema del septic tank, un problema de la piscina, un problema de un muro de contención. Esas son las situaciones que nosotros debemos atacar cuando vamos a pedir reparación. Ahora, esto es en el lado de nuestro comprador. Cuando nosotros estamos representando al vendedor, si yo voy a listar una propiedad que tenga septic tank, yo le voy a indicar, claro, yo hago la cotación a mi vendedor, más mi vendedor no está obligado a realizarlo, que debemos listar la casa con un servicio previo del septic tank, porque sé que lo van a pedir. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro vendedor no tiene el dinero porque necesita vender su casa porque tiene una emergencia y no tiene el dinero para realizar ciertas cosas que antes de nosotros listar la casa, septic tank, un tema con la tubería de agua, una situación eléctrica, una situación de piscina, una situación con el muro de contención? Estas situaciones nosotros se las vamos a advertir al vendedor. Si el vendedor puede, las va a reparar, y si no, el vendedor debe tener conciencia que si una casa está listada con ciertas irregularidades, esas reparaciones se las van a solicitar. ¿Por qué? Porque el comprador no va a querer que bajo ningún concepto ni motivo comprar una casa con situaciones que no quiere estar. Entonces, ¿qué sucedería si ese vendedor
esto es otro caso que se nos presenta muchísimas veces. ¿Qué pasaría cuando ese vendedor que está listando esa propiedad en estas condiciones, dicen, vamos a suponer, recibimos el amendment o el documento que nos solicitan esas reparaciones y el vendedor dice, yo no voy a reparar nada, yo quiero cerrar este contrato y recibir otro contrato? Lo que el vendedor debe estar consciente es que esas reparaciones que les han solicitado en ese amendment, ese vendedor deberá hacer disclosure, deberá indicarlo para el próximo comprador, así como lo escuchan. Muchísimos vendedores creen que me salgo de este contrato y las cosas que me dijo el reporte de inspección del comprador, yo me hago caso omiso a esto porque no lo voy a decir. No, porque usted está infringiendo la ley. Usted tiene que dar ese disclosure al próximo comprador. Entonces, ¿por qué también? ¿Cuál es otra cosa que le va a ayudar a hacer una inspección? Aparte que usted va a conseguir gastos de cierre en el caso del comprador, usted va a ayudarse quizás a bajar el precio de la casa. Sin embargo, siempre tenemos que ver qué es lo más conveniente para usted como comprador. En el caso que nosotros presentemos al comprador, le vamos a indicar las cosas que nosotros recomendamos de acuerdo a nuestra experiencia y por supuesto vamos a hacer todo lo que usted como comprador desee porque estamos para protección de usted como comprador, no de nosotros. Aquí hago una acotación y este video lo quisimos hacer porque recuerden que todo lo que nosotros colocamos a nivel de todas nuestras redes sociales son situaciones que hemos vivido con compradores o vendedores y lo ejemplificamos con realidades para que esto ayude a muchísimas personas a no cometer esa situación. ¿Qué sucede cuando usted no quiere hacer la inspección a la propiedad? No va a pasar nada, nosotros vamos a hacerle firmar un waiver. Nos acaba de suceder con una propiedad que cerramos, el comprador no quiso realizar inspección a la propiedad porque es contratista, porque él sabía, porque todo estaba bien. ¿Qué pasó el día que fuimos a hacer el final walkthrough o el último recorrido a la casa? Resultó que esa propiedad en el crawl space tenía fleas, tenía pulgas. Y él eso le alarmó mucho, que la casa tenía pulgas, que claro, nosotros como siempre vamos a estar custodiando a nuestros compradores. En este caso logramos por desconocimiento del listing agent que ellos hicieran la fumigación del crawl space. Pero, ¿qué pasaría si ese comprador el día que fue a hacer su final walkthrough se encuentra con un listing agent que conozca perfectamente cuáles son los derechos de su vendedor y le hubiese dicho, mire, usted el día de los due diligence, usted no hizo su debida inspección, por lo que las pulgas estaban allí, las fleas estaban allí y usted por no hacer un reporte de inspección, por no mandar a inspeccionar la propiedad, usted no lo tomó en consideración. Entonces, ¿qué hubiese pasado en ese caso? Este comprador, que es el nuevo propietario, hubiese tenido que asumir ese costo por haberse ahorrado una cantidad mínima, porque los reportes o las inspecciones de la propiedad tienen un costo muy mínimo para la inversión que se está haciendo. Por ahorrarse una cantidad mínima, hubiese tenido que pagar un tratamiento para fleas, para pulgas, que no ameritaba ahorrarse. Entonces, mi recomendación siempre para usted como comprador es haga inspección a la propiedad. Haga inspección a la propiedad, porque es lo único que usted puede garantizar que el inspector le va a atacar las cosas más claves o las cosas que puedan estar ocultas de la casa. Además que ahí le aparece cualquier detalle, si el carpet está levantado, si está sucio, si el toilet tiene goteras, que son reparaciones menores, pero si usted tiene un reporte que le dice que eso lo tiene, cuando ya usted se haga propietario de la casa, sabe las cosas que debe negociar. Esto inclusive debe hacerlo con las casas New Construction. Hemos tenido muchísimos compradores que hacen el llamado
de atención que le hacemos de hacer el reporte, de hacer su inspección para que nos entreguen ese reporte. Y muchísimas casas New Construction en ese reporte han salido cantidades de cosas que nosotros le enviamos el reporte de inspección al builder, que es quien hace quien es el que hace nos va a entregar esa propiedad, y ellos reparan todo lo que dice el reporte de inspección, aunque ustedes tengan una posterior garantía de parte del builder. Entonces es muy importante que usted realice la inspección de su propiedad, porque una vez que usted diga que no, nosotros vamos a hacer un waiver. ¿Y qué va a pasar? Ok, ¿qué pasa cuando usted se hizo dueño de casa? No quiso hacer el reporte, no quiso pagarle a un inspector para que le haga su reporte de inspección, y pasa cualquier situación con la propiedad. Lo que va a pasar es que usted va a llamar al realtor que lo representó, y desafortunadamente después del cierre no hay nada que el realtor pueda ayudarle, porque ya la transacción está cancelada, no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué sucede? Que eso también se ha visto, personas que pedimos unas reparaciones, mandan los invoices, cuando el comprador se mete a la propiedad, a los 15 días la reparación que se pidió vuelve a fallar. Entonces lo que va a pasar es que si está dentro del periodo de garantía de esa reparación, esa compañía vuelve a ir a la casa a rehacer o a arreglar lo que se volvió a dañar. Entonces es muy importante, también es importante que sepan que una vez que ustedes son dueños de casa, tienen un periodo donde quizás si falla algo dentro de las reparaciones que se solicitaron, usted puede pedir nuevamente al vendedor que lo arregle. Pero si usted tiene 6 meses viviendo en la casa y se le daña algo, ya no hay nada que hacer, porque ya es un tiempo que usted ha usado la propiedad. La única ventaja que usted va a tener es si usted está comprando una casa New Construction, usted va a poder solicitar estas cosas hasta un periodo de 1 año, que dependiendo de las constructoras o de los builders le van a decir 10 meses. A los 10 meses usted tiene que pasar una lista completa de todo lo que usted ha visto en la casa para que el builder vaya, antes de que se le venza su garantía, a realizar esas reparaciones que tenga la propiedad. Es bien importante también que tengamos en cuenta varias preguntas que siempre nos hacen una vez que están ya antes de empezar la compra de la casa, preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. ¿Cuándo debo realizar la inspección de la propiedad? ¿Puedo realizarla en cualquier momento del contrato? No. La inspección de la propiedad, usted tiene el periodo de tiempo del due diligence. El due diligence es la debida diligencia. Esos son días que se colocan en el contrato inicial. En esos días, usted tendrá el tiempo perfecto para hacer la inspección de la propiedad. No es el momento cuando usted va a hacer el final walkthrough, que va a ser el recorrido final. No es el momento para que usted se coloque a inspeccionar la propiedad, porque en ese momento lo que esté dañado de la casa ya no puede hacerse. ¿Qué usted va a hacer? Una vez que nosotros tenemos ese amendment, suponiendo en el caso de los compradores que deciden solicitar reparaciones, nosotros tenemos ese documento firmado por todas las partes. Cuando vamos al recorrido final, nosotros tenemos que verificar, usted comprador tiene que verificar que todas esas reparaciones que están en ese amendment de reparaciones hayan sido resueltas. Ahora bien, vamos a suponer que dentro de las reparaciones está, por ejemplo, el roof. El techo está dañado, tienen que cambiar. El realtor no puede subirse en una escalera a ver si el roof lo cambiaron o no. En la mayoría de los casos, el realtor que está representando, el listing agent que representa al vendedor, va a mandar un invoice. Pero es su responsabilidad ese día llevar a alguien que pueda subirse para verificar si hicieron el cambio del roof. Si hay una reparación en el ático, usted debe llevar también una persona que le pueda ayudar a decir si esa reparación se hizo.
si hay un tema eléctrico, si hay un leak. ¿Por qué? Porque nosotros los realtors y ni siquiera el comprador, en el momento de ese final walkthrough está permitido que se estén subiendo a los áticos, ni al roof, ni nada que represente un peligro para ustedes, porque esas son responsabilidades que le puede caer al dueño de casa si usted se cae o se tropieza. Entonces tenga en consideración que las reparaciones mayores debe ser contratada, bien sea el inspector que le realizó esa inspección, valga la redundancia, puede ir nuevamente a la propiedad y hacer algo que se conoce como el reinspection. Él va a reinspeccionar los puntos que nosotros solicitamos y él dirá, ¿está bien la reparación o no está bien? Eso tiene un costo, pero es preferible que usted pague para que el inspector vaya y confirme que lo que solicitamos está, a que usted se coloque a subirse en un ático o en un roof, se caiga, se malogre, y adicional, si usted no es experto, usted no va a saber si la reparación está hecha de manera correcta o de manera incorrecta. Entonces, estos dos puntos voy a ya ir cerrando. Puntos que ustedes deben tener en consideración, para mí son claves 3. Voy a hablar de 3 puntos sumamente importantes. Número 1, recordemos que debemos hacer la inspección de la propiedad en el periodo de due diligence, no es cuando nosotros querramos. Número 2, deben analizar qué es lo más conveniente para ustedes, pedir reparaciones o pedir que se le haga que se le dé dinero para los gastos de cierre, para que pueda ahorrarse un dinero al momento de ir al cierre. Y número 3, verificar que en el caso que usted haya decidido tomar esas reparaciones o solicitar esas reparaciones al vendedor, debe pagar, en mi opinión, pagar al inspector o a alguien profesional si son reparaciones major, para que nos clarifique si eso está realizado de manera correcta o de manera incorrecta. Entonces, muchísimas gracias a todos los que van a estar acá viendo nuestros videos. Esto es nuestro 5º episodio. Recuerden que este canal fue creado para llevar información de valor para usted en cuanto a real estate, finanzas y todo lo referente que a usted le pueda ayudar, compradores y vendedores de casa. Así que si por favor les gustó nuestro 5º episodio, no olvide darnos un like, comparta esta publicación con otros para que la información pueda llegarle a muchísimos otros. Así que muchísimas gracias y nos vemos en 15 días, donde van a tener otro tema de importancia para usted.